nací ya, me crié en un taller de guitarra. Esta es la primera calibradora de la historia de la guitarra. Bueno, pues yo soy Mauricio Bellido, también soy guitarrero. Bueno, la escuela de Granadina yo creo que primero es una forma de trabajar. Muchas maderas que hemos, y tengo madera como para mi guitarra. Si en una guitarra flamenca lo que buscamos es que el sonido sea rápido, corto y que vaya muy lejos. De la misma forma que una guitarra clásica, que lo que busco es que el sonido dure, se prolongue. Alberto, ¿qué pasa, tío? ¿Qué tal, tío? ¿Sí? Bueno, yo nací ya, me crié en un taller de guitarra. Mi recuerdo de cuando yo era chico era entrar en el taller de mi padre y en un banco estaba Antonio Marín, Paco Santiago Marín, José Marín Plazuelo, estaba Juan López Aguilarte, había mucha más gente y pasó muchísima más gente por ahí. Juan Miguel Carmona, Rafael Moreno, es decir, pasaron mi tío José López Bellido, ¿no? Es decir, pasaron por ahí. Ese es mi recuerdo desde chico. Yo iba a jugar a ese taller. Jugaba en el taller donde, bueno, tenía gente también ilustre, ¿no? De guitarristas ilustres, los conocía y me gustaba. A mí me gustaba mucho trabajar con las manos, trabajar la madera. Y ahí es donde empecé. Desde siempre he estado vinculado con el taller. Yo vengo de una familia de guitarreros, ¿no? Mi padre, Manuel Bellido, pues es un guitarrero ilustre, muy bueno, que ha hecho muchas cosas por la guitarra, en la construcción, tal, y vengo de ahí. Mi tío José López Bellido, también un guitarrero de primera fila, y después, por supuesto, ya mis hermanos, ¿no? Mi hermano Mauricio, que está aquí al lado, al menos en el taller, es decir, y mis otros hermanos que también han estado en algún tiempo en el taller con nosotros. Pero vamos, que una familia de guitarreros que no sé si se terminará con nuestra generación o seguirá más allá, pero llevamos ya muchísimos años, ¿no? Lo primero que creo que junto a Antonio Marín son los fundadores de la actual Escuela Granadina. Así que mi padre, cuando estuvo en el taller de Eduardo, después cuando Antonio se fue con él a su taller y fundaron el primer taller, todo lo que tiene que ver, exceptuando la rama de Manuel Díaz, de Manolo Díaz, todo lo que tiene que ver con la Escuela de Granadina pasa por ahí, todo, absolutamente todo, a través de mi padre Antonio Marín, porque se juntan dos personas muy diferentes, con un carácter muy diferente, y son capaces de llevar la guitarra de Granada a un nivel muy alto, y de formar y de crear nuevas formas de trabajar. Por ejemplo, el molde es de esa época, el molde de guitarra, el molde nunca se hace tanto, se trabajaba al aire. El uso de las calibradoras, la calibradora la inventaron ellos. La primera calibradora de lija está todavía aquí en el taller y la inventaron ellos. El uso de las fresadoras, por ejemplo, pues son implementaciones que, bueno, que son de esa época y son ellos los primeros que hacen. De hecho, hay un guitarrero por ahí que dice que mi padre es el maestro vivo que más ha aportado a la construcción moderna de la guitarra. Y en cuanto a la escuela, pues obviamente, en Granada siempre ha tenido mucha importancia la construcción de guitarras. De hecho, Antonio de Torres pues, está demostrado que aprende aquí, con pernas, en fin, siempre ha tenido una vinculación grande y los primeros escritos son del 1500 y pico, donde se cita ya la escuela de Granada. Pero la importancia, la relevancia que tiene ahora viene a partir de ahí, del empujón que da mi padre y Antonio y mi padre, para mí son tanto monta tanto, le dan ese empujón y a partir de ahí surge toda la escuela moderna. Bueno, la escuela de Granadina yo creo que primero es una forma de trabajar. Es una forma de trabajar característica de la escuela granadina, que no todos los que pertenecen a la escuela la siguen o la seguimos. De hecho, yo utilizo muchos sistemas que no son de la escuela granadina, pero sí en algunos modelos, los modelos más ortodoxos, sí sigo las directrices exactas de la escuela granadina. ¿Sí? Es una forma de trabajar, una forma de montaje. Por ejemplo, el trabajo con moldes, él no trabaja al aire, él trabaja con soleras son propias, que después la han adoptado en todas las escuelas. Todas las escuelas están trabajando así ya,
pero vienen de ahí. Y después hay gente que dice, eso yo no sé, que especialmente que cuando una guitarra es de aquí, de Granada, se nota especialmente el sonido es diferente. Eso yo ya no lo sé. Pero sí es verdad que al partir toda la principal parte de la escuela del mismo taller, primero fue Eduardo Ferrer, después mi padre con Antonio Marín, entonces con mi padre, a partir de ahí, pues todas tienen una forma muy característica. También es verdad que no todo el mundo que trabaja aquí pertenece a la escuela granadina, aunque, bueno, pues lo admitimos a todo el mundo y no pasa nada, pero realmente por construcción no sería, ¿no? Bueno, la guitarra granadina tiene muchas épocas, ¿no? Es decir, cuando empiezas a ver la guitarra granadina del siglo XIX, ves como en Granada hay un paso del barroco al romanticismo, porque la guitarra granadina suele ser una guitarra con mucha menos ornamentación, más sencilla, es una escuela de instrumentos que en su momento eran bastante más grandes que otros, entonces ese cambio del siglo XIX, cuando está aquí, pues Perna, cuando está Agustín Caro, esas aportaciones de la escuela granadina son muy importantes y ahí hay una notable diferencia de lo que es la escuela granadina con la escuela madrileña o de otros sitios. Sobre todo se ve que es una escuela donde es muy sobria. Totalmente se prescinde de todo la ornamentación que sea de la que se puede prescindir, solamente se queda con el mosaico, que ahí se adopta, pero toda la ornamentación que había en el barroco, eso se pierde. Eso es propio de la escuela granadina, siglo XIX, sobre todo de Agustín Caro y de esa parte. También en esa parte, en esa época, hay una implementación de la escuela granadina muy importante. El primer puente que parece que está registrado, o que tenemos registro, es de Agustín Caro. El primer puente que tiene un hueso móvil y extraíble. Es decir, de hecho, tenemos 3 guitarras, ahora mismo por ahí clasificar, que tienen los 3 puentes diferentes en una guitarra de Agustín Caro. El puente, la borriquilla, el puente de transición, que ya tiene una parte que parece que será lo que se sustituirá por el hueso, que está hecho en madera, y un puente ya hecho. Después, en el siglo XX, lógicamente, hay también aportaciones y hay algo que define a la guitarra granadina. La guitarra granadina suele tener un volumen fuerte, suele ser una guitarra cantarina, no sé, acústicamente me cuesta mucho más trabajo definirla. De forma del instrumento y tal, sí, pues la forma de construcción, las aportaciones, sí veo que hay una diferencia y una aportación. También es verdad que hay otras aportaciones. Parece que la primera guitarra que se hace de flamenco, específicamente para flamenco, la hace un guitarrero, el granadino, Ortega, ¿no? Entonces, también hay otra historia, porque en el siglo XIX es donde se produce la separación entre el flamenco y el clásico en la construcción de guitarra. Hasta esa época no hay diferencia. Hay una guitarra popular, que se hacía madera de ciprés, madera de pino de la zona y tal, con clavijas de madera. Esa guitarra popular era la que dio lugar después a la guitarra flamenca, y había una guitarra que era la guitarra clásica, la guitarra que dio lugar a la guitarra clásica, que era la guitarra que se hacía para la gente de dinero, de postín, que eran maderas importadas, clavijero mecánico y tal, y eso da lugar a la guitarra clásica. Eso también surge en Granada, y bueno, parece que la primera vez que hay una persona que hace una guitarra de tamaño grande, pensando en flamenco, pero como la guitarra de los señores o la guitarra clásica, lo hace Ortega en Granada. Entonces, digamos, otra aportación de la escuela granadina. Los modelos básicamente que yo hago, si son mis modelos propios, ahora estoy trabajando básicamente en la guitarra áurea, el modelo áureo que saqué hace 3-4 años, y estoy desarrollando ese tema, ¿no? En flamenco me gusta mucho usar madera de ciprés, aunque uso también, por supuesto, cualquier palo santo, Madagascar, algunos diferentes de Brasil, diferentes de India, en fin, diferentes maderas, y otras del palo serpiente, en fin, hay muchísimas maderas que puedo utilizar, ¿no? Y después el modelo clásico, me baso en lo mismo, es una guitarra que intento que sea muy ligera, que suene muy bien, que afine muy bien. Bueno, eso es lo que queremos todos, que esté equilibrado, esté fuerte. Pero, por ejemplo, del tema de la afinación, pues trabajamos hace muchísimos años con el Departamento de Acústica de París, muchísimos años, era yo un chiquitillo,
y que nos pasamos en un estudio de ellos y sacamos una regla de afinado que junto con la Universidad de Granada, con el departamento de física, sacamos un cálculo de regla de afinado que va a estar funcionando muy bien. Entonces todo eso lo estamos implementando, pero mi modelo básicamente basándose en esos estudios y en el último que hicimos de la Universidad, con la Universidad de Granada, de guitarra áurea. Ahora me estoy trabajando básicamente en la guitarra áurea, que sería este modelo, ¿no? Después los instrumentos históricos. Bueno, yo tengo muchísimas reproducciones de muchos guitarreros, pero la que más hago y la que más funciona es una reproducción de una torre de 1883, que es una guitarra pequeñita, pero que tiene un volumen excepcional y una calidad excepcional. Esa es la guitarra con la que estoy funcionando más, ¿no? Serían básicamente esos dos modelos, ¿no? Por una parte flamenco tal y por otra parte el clásico, y después la reproducción de la torre, aunque ya te digo, hago muchas reproducciones y tengo otros modelos en catálogo, pero las que más funcionan son esos. La única diferencia que hago entre el varetaje de cedro y de clásico es que a este le pongo 2 varetas más al cedro. De todas maneras, el de pino abeto sería con 5, asimétrico como este, y con bajo puente, después bajo puente. En el caso del cedro le recojo también aquí el bajo puente, pues buscando algo diferente. También es verdad que bueno, esto es no tiene absolutamente nada que ver como va a quedar, porque aquí hay muchísima madera. Lógicamente esto va a variar mucho y no va a ser ni mucho menos esta madera, pero bueno, aquí iría una barra diagonal, después tendríamos una barra sobre tapa y después aquí un refuerzo sobre tapa. No 2 barras, sino un refuerzo. Este es el varetaje que yo uso más habitual. Este es uno de los muchos varetajes que yo uso. Porque, por ejemplo, si estoy trabajando en una torre, lo que hago es usar varetajes de torre. Si estoy trabajando en cualquier instrumento histórico, uso varetajes diferentes. Y después, dependiendo también lo que me pide, lo que me reclame el cliente, también puedo variar el varetaje. Es decir, yo no uso el mismo varetaje para una guitarra de flamenco que para una guitarra clásica, aunque tenga el mismo diseño. ¿Por qué? Porque no elijo las varetas de la misma madera o con las mismas características, porque no dejo la misma cantidad de madera, porque buscamos cosas diferentes. Digo, si en una guitarra flamenca lo que buscamos es que el sonido sea rápido, corto y que vaya muy lejos, no voy a usar no voy a dejar la tapa de la misma forma que una guitarra clásica, que lo que busco es que el sonido dure, se prolongue. Porque en una guitarra flamenca, si prolongamos los sonidos y hay un rasgueo, no hay notas diferenciadas, y eso, lo que dice, se aturullan el rasgueo, ¿no? Se aturullan los sonidos. Entonces no buscamos eso, buscamos cosas diferentes. Entonces, aunque el diseño sea el mismo, no he elegido la misma madera y no he dejado la misma cantidad de madera, porque busco algo diferente. Entonces, si el cliente quiere algo diferente, pues yo también cambio el varetaje. No tiene por qué cambiar el diseño, ¿eh? Simplemente con cambiar la madera, la elección de la madera, la cantidad de madera, pues está variando todo. Yo busco un instrumento muy ligero, en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque hace falta, de alguna forma, la energía que tú le pones a la guitarra es finita. Es decir, solamente la que aplicas con el dedo en la cuerda en ese momento. Y esa energía hay que aprovecharla al máximo, maximizarla al máximo. Si tú, en un instrumento donde yo no quiero que se mantenga vibrando mucho tiempo, tengo que dejar muy poca madera, porque tiene que ser como el parche de un tambor, ¿no? Pum, que me proyecte largo y sea corto. Entonces, lógicamente, dejas menos cantidad de madera. Pero también es verdad que la densidad de la madera que necesitas es diferente. No necesitas la misma densidad de madera. Que son las dos cosas. Por lo mismo dejaría menos madera y buscaría densidades diferentes. Esta guitarra es basada en la torre que yo estaba comentando antes, de 1883, el número 54 de la segunda época. Esta guitarra, por ejemplo, la hago, algunos clientes me la piden que haga una reproducción exacta, y otros me piden una recreación. La recreación, lo único que hago es que me baso exactamente el mismo modelo, uso las mismas medidas, solo que las maderas uso madera a gusto del cliente, y estéticamente pues no es exactamente igual. Esta guitarra demuestra cómo una guitarra muy pequeñita puede tener un sonido extraordinario. Una de las cosas que más le sorprende a la gente cuando prueba esta guitarra es que tiene un sonido, bueno, está desafinada, hay que afinarla, pero bueno, tiene mucho sonido en una guitarra pequeñita, lo cual demuestra que la guitarra no tiene que ser grande para tener un buen sonido. Una guitarra
pequeña puede tener el sonido. Y eso es una de las características que yo aplico a mi guitarra. Mis guitarras son más pequeñas de lo que las guitarras normales, suelen ser más estrechas y algunas veces más cortas, ¿no? De lo que hacen la mayoría de los constructores. Una de las cosas que busco que sean muy cómodas para tocar a la mano izquierda, cómodas a la mano derecha y que no sean jarrones excesivamente grandes, ¿no? Porque esto demuestra de luego que no hace falta, porque en las frecuencias en las que trabaja una guitarra, para que la caja le suponga un cambio, tendría que ser una caja enormemente grande, porque el tema de la frecuencia baja es un tema exponencial. Entonces, para que influya la caja, tendría que ser una caja muy grande. Con la frecuencia de una guitarra, con este tamaño de caja tan pequeñita, ya funciona muy bien. Algunas veces hay gente que dice, bueno, en los graves se puede notar algo. Bueno, aquí esto es un tema subjetivo, pero en esta, de luego, las frecuencias normales funciona muy bien. Yo tengo alguna guitarra, una colección, alguna guitarra muy interesante, creo. Siempre que hay algo de la escuela granadina que lo puedo comprar, pues lo compro para que, bueno, nuestra idea es que algún día haya un museo de la escuela granadina o de Granada o de la guitarra, me da igual que sea como sea, pero que no se pierdan las joyas que hay aquí y que se vayan terminando en otros museos de otros países. Entonces siempre hay una opción, compro guitarra, y bueno, tengo guitarras muy buenas. Tengo pues alguna Agustín Caro que me encanta, tengo una Perna que dice algunos estudiosos que es la que se basó en Torres para hacer la Leona, ¿no? De hecho el que tiene la Leona estuvo aquí el pronto y dice que le recuerda mucho a su guitarra. Sí, tengo alguna guitarra buena, alguna guitarra interesante y bueno, sí, tendría unas 20 guitarras o así, ¿no? Y es un poco eso, el siglo XIX y sobre todo el siglo XIX de la escuela granadina, es lo que me estoy centrando. De hecho, Agustín Caro, yo digo, es el primero que parece que implementa el puente moderno, ¿no? Que aquí lo tenemos en Torres, esto es una reproducción de un puente Torres, ¿no? Con el hueso. Bueno, pues en Agustín Caro tenemos la evolución desde el puente sin hueso hasta la borriquilla, puente hueso. Entonces tenemos el proceso completo en una guitarra de Agustín Caro. No podemos demostrar que eso sea solo lo que lo haya hecho él, ¿no? Pero sí es verdad que está la evolución ahí y hasta ahora no se ha encontrado ningún otro constructor. Pues una de esas guitarras las tengo yo en mi colección. Bueno, una de las cosas más importantes que yo quiero también hablar es de la madera. Nosotros tenemos un sistema que tenemos un aserradero propio, yo compro muchísima madera, toda la que puedo, ¿no? Y voy seleccionando la madera. De hecho, para mí el secado y la cristalización de la madera es fundamental. De hecho, una guitarra como esta puede ser tan ligera porque la madera está muy seca y al estar muy seca y muy cristalizada puedo trabajar con espesores más delgados que si tuviera una madera más gruesa. De hecho, yo estoy usando ahora madera entre 200 años de secado y 25-30 años de secado. ¿Por qué? Porque he tenido la suerte de cuando se ha quitado algún taller, comprar la madera. Compré parte de la madera de Gerundino Fernández, ¿no? Pues la tengo ahí. También cuando hay entra una madera extraordinaria, por ejemplo, en Madrid entró un ciprés con 200 años, unas vigas de una casa antigua de Madrid que se aserró, la compré yo. Así que yo siempre me he preocupado muchísimo por la madera y por probar nuevas especies. De hecho, si ves entre las maderas que tengo yo aquí arriba, hay muchas que no son las habituales en la construcción de guitarras. Hay muchas maderas que estamos investigando a ver cómo funcionan, pues no quedarnos solamente con las típicas, aunque por supuesto de las típicas las tengo suficientemente secas y cristalizadas, ¿no? Pero si quiero, para mí la madera es fundamental. Para conseguir un instrumento ligero y un instrumento que aguante los cambios de humedad y tal, hay que trabajar mucho la madera. Y tengo madera como para 1000 guitarras, que ese es mi plan de jubilación. Bueno, pues yo soy Mauricio Bellido, también soy guitarrero, pertenezco también a la familia Bellido, soy hermano de Jesús, soy hijo de Manuel Bellido y bueno, pues discípulo al final de mi padre Manuel y también de Jesús, que siempre aquí en el taller, pues, pues la verdad, ¿no? Siempre nosotros compartimos muchas ideas, esto es como un coworking de guitarreros de alguna forma, ¿no? Entonces aquí siempre nos damos apoyo mutuo y ideas y siempre se aprende unos de otros, pero claro, yo más de ellos que ellos de mí, naturalmente. Sí, son diferentes, porque al final nosotros, en nuestra forma de trabajar, cada uno tiene la idea de lo que quiere y cómo conseguirlo. Al final los guitarreros somos
trabajadores del empirismo, y entonces no tenemos una fórmula que creo que ninguno podamos demostrar de la guitarra perfecta. Entonces cada uno siempre difiere su opinión respecto a la de otro guitarrero, y entonces pues hacemos guitarras distintas. A veces en el mismo montaje, el varetaje que usamos es distinto. Hay cosas comunes y cosas distintas. Desde luego, cuando tú pruebas nuestras guitarras puedes ver que hay una escuela común, pero se notan distintas, incluso en el mango, cosas así de comodidad. Sí, son distintas. Ajá. Sí. Sí, y redundando en el tema del empirismo y de las colaboraciones, nosotros no solamente colaboramos entre nosotros, también trataba Francisco Herbás, con el que yo todos los días desayuno, todos los días hacemos cosas, hacemos proyectos conjuntos de investigación y hemos implementado algunas cosas que hemos desarrollado juntos, las estamos implementando y funcionan muy bien. Y después tenemos, por supuesto, la colaboración de mi padre, de mi tío Pepe López, y que aquí pasa mucha gente y van aportando cosas. Y nosotros somos como esponjas, vamos cogiendo y vamos probando. Algunas las aplicamos y la mayoría no, lógicamente. Pero bueno, ahí siempre estamos ahí, investigando. Nuestro taller se fundó en el 60 y... Bueno, depende de lo que consideremos nuestro taller, porque en este taller que estamos, por circunstancias de la vida, pues llevamos relativamente poco tiempo, ¿no? Pero en el taller anterior estuvo mi padre un total de 53 años, si no recuerdo mal. Nosotros, yo he estado cerca de 20, Jesús no sé cuántas, 30 y, no sé, 30 y pico años. 35 y, por ahí. Claro, mi padre, claro, dedicado a la construcción de guitarra, específicamente él llevaba desde los 18 años, ¿no? Contando con que tiene 84 y está haciendo guitarra hasta hace muy poco, pues son 60 años de profesión, ¿no? Son 2 carreras enteras dedicadas a la vida a la guitarra. Claro, más o menos desde el 50 y pico empezó mi padre a trabajar, y bueno, pues si consideramos el taller desde ese momento, pues muchísimos años, ¿no? Porque antes del taller del Paso de las Palmas, pues hubo varios talleres, ¿no? Por la zona de Mariana Pineda, en la zona de Escudo del Carmen, es decir, de San Matías, es decir, que hay muchísimas etiquetas por ahí con otras direcciones del taller. La Cuesta Comer incluso tuvo una época, sí. Pero de esas guitarras primeras hay muy pocas, porque en esa época todavía la Escuela Granadina no tenía la fuerza que tenía, la importancia que tiene ahora, y de ellos tampoco se conocían tanto y trabajaban mucho para otros talleres. Que hay muchísimas guitarras por ahí de otras escuelas, de otras ciudades, que son realmente, pues son o Bellido, o Marín, o en fin, de cualquier constructor de granada, porque así empezaron, ¿no? O de los dos, ¿no? De Antonio Marín y claro, Bellido, que trabajaban juntos en aquella época, claro, y hacían muchas guitarras para la Escuela de Madrid y tal. Pero ellos se establecieron, creo que ya por San Matías, cuando estuvieron en la Laurel de San Matías, estuvieron en 2 sitios distintos, ya trabajaron juntos, ¿no? Sí, es bueno el primer taller que montaron juntos. Entonces ellos, yo tengo, esto soy muy poco preciso, el comienzo sobre todo, igual 60 y algo, hasta el 79 o sí, 70 y ellos algo. Se separaron de 74, ¿no? Cuando vinieron de Japón. A ver, yo tenía, sí, puede ser cuando vino de Japón, el 73, por ahí. Sí, pensé que era más tarde. Sí, porque, a ver, yo me acuerdo por temas familiares. Entonces, me acuerdo que yo hice la comunión justo cuando mi padre vino de Japón. Entonces, ahí fue cuando se separaron de trabajar juntos, cuando estuvieron hasta esa época. Y bueno, pues sería el 72, 73, sí, en esa época. Dejaron de trabajar juntos, no dejaron de compartir el taller, porque el compartir el taller lo siguieron compartiendo muchísimo tiempo, y después pues fue cuando Antonio se fue a otro taller, pero que hasta esa época trabajaron juntos. A mí me preocupa mucho que se pierda la ortodoxia, ¿no? de la construcción de guitarra. Entonces, yo veo muchísimos registros en internet de mucha gente, incluso gente que da cursos y ofrece cursos online o personal, en persona, ¿no? Donde las personas, con su mejor voluntad del mundo, trabajan de una forma que yo considero que no es nada ortodoxa. Entonces, bueno, pues basándome en lo que yo sé, lo que yo aprendí de una forma muy tradicional, y después, gracias a Dios, tengo acceso a maestros que empezaron a trabajar en los años 50, a los principios de los años 50, como mi padre, como
el que lleva más años trabajando, Francisco Manuel Díaz, o como Antonio Marín, la gente mayor, pues basándome en ellos y entrevistándolo, quiero primero saber cómo trabajaban ellos en esa época. Estamos hablando de que a mediados del siglo XX aquí en Granada todavía no llega la revolución industrial. De hecho, mi padre me habla de que ellos en el taller aún no tenían electricidad. Cuando él empezó en el taller de Eduardo Ferrer, no tenían electricidad, tenían que domar con carbón, con planchas de carbón, en fin, totalmente calibraban, por supuesto, a mano, a cepillo, en fin, pues buscando, quiero dejar registrado toda esa forma de trabajar. Entonces, ¿cómo lo quiero hacer? Me voy a basar en una guitarra muy parecida a esta, una guitarra de Torres, que está en el Centro de Documentación Musical, de la que ya tengo acceso, tengo permiso, una guitarra que ya estudió Romanillo, ha estudiado mucha gente, entonces tengo permiso para acceder a esa guitarra y voy a hacer la guitarra entera usando las técnicas que se usaban en mediados del siglo XX, que extrapolamos a que son las mismas, por lo que yo digo que no había revolución industrial, que las mismas que se usaban a finales del siglo XIX, cuando se usó esa guitarra. Entonces eso lo vamos a ir registrando con mi hermano Mauricio, que es una máquina en eso, que es un profesional, sabe de eso un montón, más que yo no tengo ni idea. Entonces lo vamos a ir registrando y lo vamos a dejar colgado en internet. Va a ser algo que vamos a dejar a la posteridad, porque ni vamos a cobrar por ello, ni nada. Simplemente es un trabajo que queremos dejar hecho para que de alguna forma se quede registrado esa forma de trabajar que se está perdiendo. Lógicamente, ¿no? Porque ya digo, la gente muy voluntariosamente, pues si no ha aprendido con unas técnicas muy ortodoxas, pues sacan su sistema y lo aplican. Algunas veces, incluso, y lo he registrado en libros, cosas que son imposibles de hacer así, ¿no? Pero bueno, ya está, cada uno hace lo que puede y no se puede criticar. Entonces ese es el proyecto que vamos a empezar ahora, en este año. Esta es la primera calibradora de la historia de la guitarra, ¿no? Esta la hicieron en los años 70 y es del taller de mi padre, de Manuel Bellido y Antonio Marín, ¿no? Cuando trabajaban juntos. Y bueno, la hizo un tornero que se llamaba Pepe Marto. Y bueno, hoy en día todos los talleres del mundo tienen una calibradora y todo el mundo calibra con una como esta parecía o una más moderna, de banda moderna, que arrastra sola. Pero esta es la primera que se diseñó, está hecha, el eje es de madera, la lija va pegada, el sistema de subida y bajada está hecha con un piñón y una cadena de bicicleta. Y bueno, ahí se trabajaba, lógicamente se metía la madera por una parte, trabajaba en este sentido y se iba tirando desde el otro lado. Normalmente siempre trabajaban dos personas. Y esta calibradora está funcionando hasta hace un par de años. De hecho, fíjate, todavía tiene la lija funcionando. Ellos calibraban a mano, estaban hartos de calibrar a mano con el cepillo y tal, y desarrollan esto. Bueno, pues se lo inventan. Y yo te digo, en todos los talleres del mundo existe esto o algo más moderno. Nosotros ya lo hemos dejado arrumbado, ya te digo, he trabajado hasta hace un par de años, porque ahora tenemos calibradoras muy parecidas, solo que ellas tienen su propia tracción su propia tracción de la madera, no tienes que empujar tú, son mucho más modernas.